presidente de la República anunció las cajas antes de haberlas comprado. Ese es un tremendo error. Pero el hecho de que a una comuna como Renca le llegue alimentación para 140.000, 160.000 personas, eso significa 40.000 cajas, es un apoyo tremendo para el municipio. ¿De una o de dos Entonces, personas? No. Las cajas son pensadas para alimentar a 4 personas. Pero da lo mismo, si no entremos a eso. Lo importante es que aquí... en una casa donde viven 2 personas. Mira, pero es que no nos vayamos a las cosas particulares, porque por último a esas personas podría darle una ayuda municipal distinta. Si hay muchas cosas. Yo lo que estoy viendo es lo siguiente. Aquí tiene que haber un globo completo. Por ejemplo, lo que decía Benito, los comedores solidarios. Los comedores solidarios son para ciertos sectores, con cierto tipo de dirigentes y gente que está acostumbrada y que lo hace y que lo hace bien y que a su ollita y todo el tema. Esto es una medida paliativa a un tema mucho más potente, que es cómo lograr, a lo mejor ampliando el ingreso familiar de emergencia por más meses y que no sea decreciente, de tal forma de que la gente se quede en la casa con certeza. Y por eso, que es súper importante, que exista un acuerdo de economistas de primer nivel transversales para que estas medidas lleguen al Congreso y no empiecen las personas los parlamentarios a boicotearlo, porque es lo que hemos visto al último tiempo. El gobierno plantea un bono de 1 y los otros le piden uno de 5. Pero si siempre es pedir más, es re fácil. Pero si nosotros en forma responsable y el gobierno tuviera un equipo como el que yo planteé, de gente de todos los sectores, exministros de Hacienda, expresidente del Banco Central, de distintos colores, esto tendría un sustento político, senador, muy potente. Claro, respecto a lo que dice también, en esta discusión de cuánto es suficiente, que lo hemos hablado, los principales afectados son los que tienen menos porque se demora mucho en aprobarse uno. Y ahí es lo que se le exige a todos los políticos, digamos, que lleguen a un acuerdo rápido. Benito, hoy habló el expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Es importante porque dice que el gasto del gobierno tiene que ser mucho más para poder enfrentar la crisis. Y dijo una frase que quedó dando vueltas. Dijo, ojo, no hay que confundir la prudencia con la avaricia. Es de sentido común. Dice, me impacta que se demoren 3 o 5 meses de discusión. Dice que sus cuestionamientos apuntan básicamente a que la política en torno al endeudamiento es de las más bajas de la OCDE. Entonces dice, todavía Chile tiene la capacidad y el bolsillo abultado para meterse en la mano ahí y sacar más plata. ¿Cómo lo ves tú respecto a todas las soluciones que se han entregado en este panel? Bueno, yo creo que hay 2 elementos. Uno que es el económico, ¿no es cierto?, que se estaba hablando. El ejemplo del endeudamiento lo tenemos en Portugal, que ellos se han endeudado mucho y han tenido una muy buena reforma educacional y con un alto éxito, ¿no es cierto?, y ha podido enfrentar bien también la pandemia, y un país que uno lo podría comparar con Chile. Y bueno, lo dijo el senador y yo creo que estamos de acuerdo, y Claudio también, y mucha de la gente que nos está escuchando. Uno se puede endeudar y tiene además recursos guardados para poder enfrentarlo. Esto siempre uno dice, lo podríamos haber pensado antes. Si esto venía, es insólito que no lo hubiésemos pensado en enero, en febrero, y haberlo tenido planificado adecuadamente. Segundo, hay un grupo de profesionales que sacó un documento, ¿no es cierto?, una carta que le envió al presidente para enfrentar esta pandemia también de una manera distinta, más de local. Y ese documento, ¿no es cierto?, ojalá que el presidente lo escuche. No solamente le digo a Manuel José que es bueno convocar, ¿no es cierto?, a los economistas para enfrentar lo socioeconómico, sino que yo creo que urge invitar a un grupo muy amplio de profesionales también para enfrentar lo de la pandemia, porque lo que nos está pasando aquí en La Pintana es impresionante, como crece y crece sin detenerse. Ya en términos porcentuales, de hecho, por la cantidad de habitantes que tiene La Pintana, es tan o más grave que lo de Puente Alto. Porque se dice la cifra de Puente Alto, pero La Pintana está pegado a Puente Alto. Si uno ve el territorio, la cantidad de personas, ¿no es cierto?, activas en La Pintana es muy alta. Entonces, en esos 2 ámbitos hay que actuar. Y en relación a la canasta, estamos trabajando, estamos distribuyendo las canastas. Yo he colaborado en La Pintana, pero como dije al principio, tú le deberías haber asegurado una transferencia a la familia que fuese superior a la línea de la extrema pobreza. Y eso no se hizo. Ya, esa fue la primera transferencia que se iba a hacer. En general, las personas de las poblaciones no malgastan el dinero. Los ricos tienen un porcentaje que lo malgasta, la clase media también y los sectores populares también. Es el mismo porcentaje, el 4 o 5% de las personas que malgasta el dinero. El resto, el dinero lo destina a las necesidades básicas. Esas son las familias que conocemos nosotros en el Castillo, en La Pintana. Son personas que, si reciben una transferencia monetaria, la van a gastar localmente. Y desde el punto de vista de la economía,
es mucho mejor gastarlo localmente a que te llegue una gran cantidad de cajas de alimentos a un territorio. Imagínense la logística de distribuir 2,5 millones de cajas. ¿Por qué no le transferiste los 30.000 pesos con el ingreso, ¿no es cierto?, familiar de emergencia, y comprabas localmente en los comercios que están alrededor, en la feria que está allí, compras perecibles? O sea, es insólito, yo lo encuentro descabellado. Y a las personas dependientes, como ya lo estaba haciendo la Municipalidad de La Pintana, con la ayuda de los vecinos de Las Condes, a ellos le entregas canastas. Ya se habían entregado en esta comuna 9.000 canastas a adultos mayores dependientes. Calladitos, lo habían distribuido gracias también a vehículos que había entregado una empresa automotriz gratuitamente. Entonces, yo digo, lo de las canastas ya está. La verdad es que no quiero seguir peleando con eso, pero desde el punto de vista de la política pública es descabellado. O sea, ver a la primera dama con 30 personas entregando una canasta en un departamento allá en una de las comunas, no sé, San Miguel o La Cisterna. Imagínense lo humillante que es, lleno de prensa de ustedes metidos ahí, sacando fotos en un departamento, entregando una canasta. Si esa canasta debería haber llegado a través de una transferencia monetaria y la persona compra en el lugar. Si todos están saliendo, vayan ustedes a las poblaciones, están las filas fuera de los almacenes con todos, ¿no es cierto?, con las precauciones del caso, están en las ferias. Entonces, eso que hizo el gobierno es insólito, no planificado. Eso lo habría planificado en enero. O sea, desde el punto de vista de la política pública, es una aberración. Un segundo, senador, para cerrar la idea con Benito. Benito, se ha hablado de que ha existido aprovechamiento político en la entrega de las cajas. ¿Identificas algo de eso en las imágenes que estás relatando? No, yo creo que es imprudencia. No sé si aprovechamiento político, no me voy a meter en eso, pero es imprudencia. Yo no sé, entrevistan a la primera dama. Yo lo encuentro súper incómodo que lleguen a tu casa 30 personas con toda la prensa. Piensen ustedes, llegan aquí a mi casa 30 personas con la prensa y me entregan una canasta que vale 30 lucas, me la entregan en las manos. Y después, ¿no es cierto?, con foto. Todo hablado. O sea, una invasión tremenda. Yo encuentro que una invasión tremenda a la privacidad. O sea, y desde el punto de vista de las personas a las cuales tú le entregas una canasta, los municipios ya lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo de antes, con plata propia, con plata del Estado. Piensen ustedes que estas canastas se compraron con plata del gobierno regional. $100 millones que se lo sacaron al Fondo de Desarrollo Regional, que estaban para proyectos para los pobres también. No es plata fresca que se entregó, no es plata nueva que se entregó. Se utilizó la plata que ya estaba destinada para los pobres y se le entregaron las canastas. Y se podría haber utilizado mejor, dices tú. O sea, lo que yo creo que lo mejor es que tú le hagas transferencias monetarias y las personas libremente decidan qué hacer con su dinero. Porque una persona puede tener alimento porque le llegó de un vecino y necesita gas para cocinar. Porque una persona, ¿no es cierto?, puede tener alimento porque tienen algún tipo de trabajo y necesita parafina para poder calentarse. Entonces, el dinero lo destina a la familia y tiene la libertad de hacerlo. Y no que le estén enviando una canasta que al final, como salió en internet, algunos la van a comercializar. Senador, deme un segundo porque quiero aprovechar de preguntarle también acerca de esto al alcalde Castro. Usted, alcalde, ha salido... Oye, se ha sacado... Un segundo. Absolutamente en contra de lo que está diciendo Benito. Vamos a darte la palabra. Vamos a darte la palabra entonces, Manuel José, para que pueda responderle a Benito, y luego le quiero preguntar al alcalde también si se ha sacado fotos repartiendo cajas. Senador. Mira, me parece, yo no estoy de acuerdo con Benito, con mucho respeto. Yo creo que hace una ejemplarización burda de lo que se está haciendo. Primero, yo le encuentro toda la razón en el tema de la foto y toda la propaganda. Creo que es un error inmenso y eso atenta contra la familia. Pero en una política estructural, porque ahora es re fácil decir, y cuando uno no tiene la responsabilidad uno puede destruir todo. Si el problema es en el minuto, cuando se tomaban estas decisiones, era el miedo de cuánto iba a durar y cómo iba a reaccionar. Mi experiencia como alcalde me dice que cuando nosotros le dábamos un subsidio a las personas, porque los municipios también pueden dar un bono, ¿no es cierto?, muchas veces, en un porcentaje no muy alto, pero no era menor, se iban a pagar cuentas, el fiado de distintas partes. Por lo tanto, yo creo que el tener un ingreso familiar de emergencia parejo durante 6 meses es extraordinario, pero el tema de las cajas no es una aberración, para nada. A mí lo que no me parece es que vayan a sacarse fotos con la gente, pero considero que es un tremendo aporte, y por eso yo siempre lo planteé y se lo dije al ministro de Interior, que aquí los protagonistas tenían que ser los municipios. Con esa información uno llegaba con estas cajas de mercadería, pero si la alcaldesa de La Pintana lo único que ha hecho en la prensa es pedir cajas de mercadería. Entonces, si hay un ingreso, por eso estoy diciendo, esto es parte de un globo, es parte de una estrategia complementaria. No es alimentar un país con cajas de mercadería, es
dar cierta certeza mientras se aclaran todas estas cosas, porque además se plantea un ingreso y eso va al Parlamento y se demora. Por eso que es tan importante que exista una alianza y que el presidente tome la determinación, porque Benito dijo que aquí hay que tener montones de profesionales, tiene toda la razón, pero en el área económica, donde hay que tomar riesgo, tiene que haber un grupo de personas que le dé sustento político. ¿Qué es lo que hicieron este grupo de personas con el llamado del Colegio Médico? Hicieron una propuesta, ¿no es cierto?, de 18 meses de entregar un ingreso, muy buena propuesta. Si eso se sustenta en el área chica, en la moneda, con ello, va a ser ley y va a salir. Senador, como se generó un debate, y también para darle la palabra luego al alcalde, Benito, ¿quieres responder eso o...? No, yo le digo una aberración del punto de vista de la política social. Las canastas ya las estaban entregando los municipios. Tú podrías haberte sentado con los alcaldes y haber dicho, ok, necesitamos inyectarle recursos a las personas para que puedan comer. ¿Qué calcula usted? ¿Cuántas canastas requiere cada municipio antes del anuncio presidencial? Y identificar a qué familia se le podía transferir esos recursos. Lo que yo digo es que cuando tú haces una compra masiva de canastas, al final, ¿qué es lo que ocurre? Te metes en un tema logístico de distribución de las canastas que nos toca a nosotros toda la semana aquí en el Castillo, en La Pintana, con mi esposa, y son poquitas familias las que nos toca distribuirle y sabemos de qué se trata, ¿no es cierto?, y comprarla, y termina afectando al mercado. Piensen ustedes lo que está pasando hoy día con las legumbres. Ya antes de la compra de las canastas, el IPC de los pobres había aumentado en un 10%. El alcalde de Santiago dijo que las primeras canastas le costaron X y las segundas canastas le costaron un 40% más cara. Entonces, el mercado, por supuesto que van a guardar productos para que suban los precios y puedan ganar más. Entonces, lo que yo digo es que en vez de inyectar esos recursos en la economía local, funciona mucho mejor. Manuel José dice, hay personas a las cuales les transferíamos recursos y lo gastaban en otras cosas. Bueno, también ocurre en la riqueza y en la clase media. Lo que yo veo en la población es que no es algo, una mamá que recibe recursos, tiene que comprar comida y tiene que mantener su familia. Y no veo que haya un aprovechamiento, pueden haber de alguna familia, pero es muy bajito eso. Sí, es que ayer escuché a alguna autoridad, un segundo, senador, solo para complementar una idea con Benito. Escuché a alguna autoridad decir que en la entrega de las cajas era además una oportunidad de ir casa a casa contactando a las personas y conversando respecto a sus necesidades, que eso había sido como un beneficio no considerado, no contemplado, pero que se había logrado eso. Y me llamó la atención, entonces quiere decir que hay muy poco conocimiento, poco contacto diario con las personas, que se necesita una operación de este tipo para saber qué es lo que están pensando los ciudadanos, qué es lo que están viviendo. ¿Qué crees tú, Benito? Ahí en La Pintana, sí, donde tú vives, llega habitualmente la autoridad. Bueno, me imagino que los alcaldes son los que están más cercanos, pero esto era a nivel gobierno. Bueno, yo creo que al que le corresponde y a los que les corresponde estar cercanos a los ciudadanos, para eso lo hemos elegido, es a quienes están en los municipios. Y el resto, a los parlamentarios, ¿no es cierto?, que pueden estar cercanos también y ojalá lo estén, le corresponde legislar lo mejor posible para tener un país, ¿no es cierto?, desarrollado, equitativo. Entonces no confundamos tampoco los roles. Y a quienes están en la moneda, ¿no es cierto?, gobernando, sí, no eran parlamentarios, tienen que estar en contacto con los municipios, tienen que permanentemente alimentarse lo que ocurre en el poder local. Y seguramente desde enero debería haber una comisión solo de alcaldes y alcaldesas que se estaba monitoreando en la moneda lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en el territorio. Se habrían planificado mejor las cuarentenas y habríamos tenido habría ido aparejado, ¿no es cierto?, la ayuda socioeconómica con la cuarentena, lo que no fue y fue a destiempo. Aquí en el Castillo, hace 8 semanas las personas tienen pocos ingresos, hace 4 semanas tienen muy pocos ingresos y tienen poco acceso, ¿no es cierto?, a los bienes porque no cuentan con esos ingresos. Entonces, esto tú lo podrías haber anticipado también si tenías contacto, como decía Manuel José, con los alcaldes, con los municipios, que era la forma de construir una política para enfrentar la pandemia. Recuerden ustedes, la segunda intervención de Merkel en Alemania decía, si no hay confianza con los municipios no se puede construir, ¿no es cierto?, una estrategia. Y esto se basa en la confianza. Y esto no fue así, no partió así en el caso específico de lo que se planificó en Chile. Sí, yo había interrumpido al senador y después vamos con el alcalde. Senador Osandón. Primero, yo creo que hay un error yo entiendo el globo de lo que dice Benito, tiene razón, pero esta cuestión no es de ricos ni pobres. Yo creo que el odio social aquí es re complicado en esta época. Yo creo lo siguiente, yo creo que aquí alguien, y algo que nos ha demostrado esta pandemia, es que alguien tiene que cortar el queque y ese personaje tiene que estar en la moneda y en las altas esferas, y faltó una coordinación con los alcaldes. ¿Por qué? Yo te quiero dar un ejemplo.
es cierto que desde el punto de vista sanitario la cuarentena era importantísima y muchos alcaldes plantearon hace 2 meses, los alcaldes del área sur poniente, o sea el área poniente de la región metropolitana, hacer una cuarentena total. Yo me di la lata porque conozco el mundo municipal, de llamar a varias personas y ninguno estaba preparado porque a nadie se le había ocurrido que podía haber hambre. Fuimos pocos los que empezamos a decir, oye, va a haber hambre. Y me acuerdo haber llamado a Germán Codina de Puente Alto, él le he dicho, oye, tú estás pidiendo cuarentena para todo Puente Alto, ojalá te den la mitad al principio, pero hay que prepararse con las ollas comunes, con las bolsas, con el gas, que dijo Benito, que a nadie se le olvide que el gas es muy importante, ¿no es cierto?, con los vouchers de gas y todo. Y hoy día Puente Alto está entregando 5.000 almuerzos al día, que es una brutalidad. Y, ¿qué es lo que decía? Esto es un globo. Era súper fácil, ¿no es cierto? Era muy difícil planificar qué es lo que iba a hacer. Me acuerdo que el ministro Briones, que ha sido muy prudente, cuando dio el primer bono y lo empezaron a atacar, dijo, esto puede ser el primero de muchos, porque no sabemos lo que viene. Yo creo que hoy día está la información de lo que ha pasado en el resto del mundo. Yo creo que perfectamente, como planteamos algunos, el ingreso familiar de emergencia para darle certeza a esa gente de La Pintana y de todos lados que se pueda quedar en su casa, que reciban ese ingreso, no que se disminuya, sino parejo por 6 meses, de tal forma de que se queden en su casa. Creo que es cierto que ha existido una suerte de desconfianza con el mundo municipal. Y esto va a ser muy importante en el Chile que vamos a hacer en el futuro, en el que soñamos. Yo soy un municipalista pero profundo. Nunca se le ha dado la importancia al municipalismo chileno, nunca. En atención primaria son los pobres y hoy día son fundamentales, pero siempre el per cápita bajo, nunca los pescan. Cero beca para poder desarrollar profesionales para atención primaria. Ya les quitaron la educación, la ayuda social, la información que decía Benito, para llegar a las familias que realmente lo necesitan. Entonces, cuando hablamos de las cajas de mercadería, para mí es una muy buena estrategia complementaria, no la base del resto de todo, porque puede ayudar mucho a los municipios a mantener la calma. Bueno, aquí hay un protagonista de uno de los municipios. Hablemos con el alcalde de Renca, Claudio Castro, que está con nosotros primero. Alcalde, ¿usted ha habido aprovechamiento político con la entrega de las cajas? ¿Se ha sacado fotos, por ejemplo, entregando cajas? Y además, de acuerdo a las cajas que recibe diariamente, ¿cuánto se demoraría en terminar de entregarlas? A ver, lo primero es que nosotros venimos entregando ayudas concretas, mercadería, elementos de protección personal, balones de gas y una serie de otros elementos que requiere con urgencia nuestra población desde hace meses. Esto no partió con las cajas del gobierno, partió desde hace mucho rato y todas las municipalidades también lo estamos haciendo todo el tiempo. Yo creo que el gobierno ha descansado mucho la política social en el mundo municipal, que además, como lo recordaba Benito, nosotros estamos administrando lo que no tenemos. Las municipalidades están muy golpeadas con los ingresos que no hemos recibido este año, pero además estamos haciendo la entrega de todo el apoyo social que no ha llegado del gobierno nacional, que es el único que puede echarle mano a recursos extra. Las municipalidades tenemos los recursos que tenemos, los que nos ingresan por los derechos, y todo eso está muy mermado este año. El gobierno puede tomar la decisión junto con el Parlamento de endeudarse, de aumentar carga impositiva u otras estrategias. Yo coincido que ahí los expertos han hecho sus propuestas, que es fundamental que eso se haga. En medio de esta pandemia, cuando el gobierno anuncia los 2,5 millones de cajas de mercadería, eso